Excelente noticia. Esto demuestra que José Raúl Mulino da luces a toda la nación y a nivel mundial de que es un estadista. Está demostrando ser un estadista. Si usted no sabe lo que es un estadista, búsquelo en Google, en el diccionario, y aprenda y edúquese. Porque Mulino está dando cátedra de ser un estadista, no un ser irracional, sino un presidente de conciliación. Ya lo demostró hablando con cada una de las bancadas antes de tomar el poder o durante el proceso. Eso es muy bueno, muy positivo. Y ahora este paso que se da con los trabajadores del Suntrack, el gremio, uno de los gremios más importantes de este país, que ojo, yo no estaré de acuerdo con algunas acciones de algunos inadaptados, como todo, porque en todos lados hay inadaptados, en todos los gremios hay, y en todos los puntos de la sociedad hay inadaptados. Hay que reconocer que esta es una posición muy favorable del presidente ante la necesidad de un diálogo, de llegar al consenso. Escuchemos las palabras de Saúl Méndez. Ahora, es decir, la probabilidad de que se abra la cuenta en el Banco Nacional, es decir, no que se abra la cuenta, hay una cuenta que está restringida, se va a levantar la restricción y podemos depositar en el Banco Nacional. ¿En qué tiempo más o menos? Bueno, es lo que digo, parte de estos temas tiene que resolver los Suntrack internos. Hay unos cheques que tenemos podido depositar en noviembre, quizás esa sea la primera depósito que hagamos. Y tenemos que ver los cheques que están en cada ahorro, que es el lugar donde se cerraron las cuentas de forma ilegal. ¿Cada día hay avance dentro del tema? Entonces, podemos decir que hay un avance en torno al tema sin duda y obviamente tenemos que informar a la estructura de gobierno de Sucre para que tome la última. Excelente, porque sí es cierto, es de forma ilegal que se le suspende las cuentas al sindicato. Totalmente ilegal, porque si fueran los educadores o fueran los qué sé yo, los médicos o las enfermeras, estuviéramos hablando de otra cosa, ya sería diferente. Pero como esta gente es estigmatizada de forma un poquito exagerada, un poquito no, bastante exagerada por parte de los medios tradicionales, obviamente comandados por la élite en Panamá, y que obviamente permea también a la sociedad, metiéndole al pueblo panameño un concepto que sataniza a estos grupos. Y por supuesto este personaje, que yo no estaré de acuerdo con muchas cosas de Saúl, empezando porque ¿por qué tiene tanto tiempo de ser el líder del Suntrack junto con Genaro López allá? Eso por una parte. Pero eso no me compete a mí, eso le compete a lo interno de las bases del Suntrack. Y no es decisión mía y no debo inmiscuirme. Me llama la atención, sí, pero no es mi interés inmiscuirme en cosas que no tengo que meterme, porque es ignorancia también. Ignorancia meterme en un tema que no debo. Ahora, sí es curioso, sí me llama la atención. Por algo estar allí, lo apoyan, lo respaldan de alguna manera, también hay que decirlo. Y acá lo importante es nuevamente la demostración de estadista que está dando cátedra el presidente José Raúl Mulino, haciendo las cosas bien, que cuando las haga mal, como todo ser humano se puede equivocar y se va a equivocar sin lugar a dudas, tendremos que estar allí para decir, oiga, señor presidente, se equivocó en esto y esto que lo otro. Pero hasta ahora dando pasos agigantados, también lo que se hizo en la asamblea de quitar la cerca metálica. Estamos convirtiéndonos en un gobierno de luz, muy en contra de los gobiernos de oscuridad. Vamos a ver cuánto tiempo dura el gobierno de la luz. Positivo, sí, porque los sindicatos tienen derecho legal y constitucional. Debe haber esa contrapeso contra la clase oligarca y burocracias y estos oligarcas, estos empresarios que se sienten los dueños de Panamá. Tiene que haber un contrapeso y para que exista un balance y un equilibrio. No puede ser que abusen. No estamos en la época de Ford,
ni estamos en la época de Morgan, de JP Morgan, ni tampoco de todos estos grandes magnates Rockefeller. Ya esos tiempos ya pasaron. Estamos en una época donde hay derechos para los trabajadores y un derecho también es guardar sus dineros. También me gustaría que se estudie la posibilidad de que ellos creen su propio banco. Es importante también, porque ¿qué me garantiza a mí de que no se vuelva a repetir este congelamiento de fondos? Ya ellos deberían estar trabajando en eso. Quizás lo están haciendo y lo importante es que recuperen el dinero que está congelado, porque es inadmisible que les secuestre la caja de ahorro el dinero a ellos. Eso es indudablemente inadmisible, imperdonable. Eso está muy mal. Fuera de lo que fuera que no te gusta, a ti tampoco te gustaría que te congelen tus bienes. Por la razón que sea, no te gustaría. ¿Me explico? Entonces, seamos un poquito más de menos hipócritas y pensemos de que ellos también tienen familia, también tienen necesidades y ellos también son panameños y es una parte importante y también tiene que estar pensando seguramente Mulino, tengo que estar bien también con los trabajadores porque eso es parte de la mano que yo necesito para la construcción de mega obras como el tren, como el metrocable que va a estar, el teleférico y tantas otras obras importantísimas que se tienen que hacer, que ya no aguanta más que Panamá esté en el atraso que estuvimos en la época del oscurantismo de 10 años de gobierno de oscuridad. You know, pra.